Recientemente en las noticias se han oído advertencias sobre un invierno nuclear. Ahora nos advierten que una guerra nuclear produciría una nube que cubriría la Tierra. Cubriría toda la Tierra. Entre 1 y 3 mil millones de personas morirían a causa de las propias armas nucleares. Y el resto moriría de hambre porque no se podría producir comida. Los rayos del sol no llegarían a la Tierra. No habría luz solar. No habría comida. Habría hambruna. Hace apenas unos años, si alguien hablaba del fin del mundo, se le llamaba una especie de chiflado apocalíptico. Hoy, eso no es cierto. Hoy, los científicos lo ven venir, y los científicos atómicos nos advirtieron hace meses, que habían adelantado el reloj del fin del mundo un minuto más, de 4 a solo 3 minutos para la medianoche, y todas las señales estaban listas, y todavía estaban contando, y solo faltaban 3 minutos. El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta a Herbert W. Armstrong, embajador de la paz mundial reconocido internacionalmente, quien visita a líderes prominentes de todo el mundo, analiza la causa de los problemas mundiales y proclama las buenas nuevas de el mundo de mañana. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Ahora bien, si quieres saber el estado del mundo y dónde estamos ahora y lo que está por venir y lo que va a suceder a continuación, tienes que obtenerlo de una sola fuente. Ningún ser humano te lo puede decir. La profecía bíblica es infalible y nos lo ha dicho y está en la profecía bíblica. Ahora bien, en la profecía bíblica, el acontecimiento presente en el panorama de los acontecimientos mundiales que se están produciendo hacia el fin de este mundo, y todo ello está profetizado en la Biblia, y se encuentra en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 14, donde dice, en este evangelio del reino. Ahora bien, ese es un evangelio que se proclamará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero, ¿qué es el evangelio del reino? Él dijo, ¿acaso no se ha proclamado ese evangelio del reino en todo el mundo? En verdad, no se ha proclamado ese evangelio durante 1900 años. Ese fue el evangelio de Jesucristo. ¿Creen ustedes que han escuchado el evangelio de Jesucristo? Han estado escuchando un evangelio acerca de Jesucristo y eso es algo completamente diferente. Ahora bien, si usted busca en la Biblia cuál es el evangelio de Jesucristo, se sorprenderá. Lo encontrará en el libro de Marcos, el evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento. El primer capítulo y el primer versículo, el comienzo del evangelio de Jesucristo. Luego, en los siguientes 12 versículos, habla de Juan el Bautista, que preparó el camino antes de la venida de Jesús. Y en el versículo 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. Pero, ¿qué evangelio? ¿Cuál era el evangelio que predicaba Jesucristo? El evangelio del reino de Dios, predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Creen que han oído ese evangelio? Amigos míos, no lo han hecho. Ese evangelio ni siquiera se proclamó durante 1900 años hasta que salió al aire en este programa, este mismo programa que están escuchando ahora. Y eso ha estado al aire durante más de 50 años. Ahora, en el siguiente versículo, Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Esto se debía a que Jesús acababa de vencer a Satanás el diablo, y él estaba calificado para ser el gobernante de ese reino, el reino de Dios. Así que el tiempo se había cumplido, y el reino de Dios estaba cerca. Estaba en la persona de Jesús, estaba cerca. Y luego dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cómo puede uno creer en el evangelio cuando nunca lo ha oído, cuando el evangelio no ha sido proclamado? Ahora bien, en Gálatas, el primer capítulo, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo escribió esto unos 22 años después de que el evangelio de Jesús había sido proclamado, y Jesús había resucitado de entre los muertos y ascendido al cielo. Él dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para pasar a un evangelio diferente, que no es otro, sino que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio de Jesucristo. Y así el evangelio de Jesús fue pervertido.
Un evangelio falso lo reemplazó. Llegó a ser un evangelio acerca de Cristo, no el evangelio de Cristo. Ahora bien, hay una gran diferencia. Un evangelio acerca de Cristo habla solamente acerca de la persona de Cristo, pero Jesucristo fue un mensajero enviado por Dios con un mensaje. Ahora bien, ese mensaje que Dios envió al mundo por medio de Jesús, Él fue el mensajero que lo trajo de parte de Dios. Y ese mensaje fue el evangelio que Él predicó. Ese fue el evangelio de Cristo. Y ese mensaje fue el mensaje del reino de Dios. Ese fue el evangelio. Y entonces leemos que en los primeros años después del evangelio hubo una gran controversia en cuanto a si el evangelio que se debía predicar era el evangelio de Cristo, que era acerca del reino de Dios. Ese es el mensaje que Él trajo. O si era meramente un mensaje acerca del mensajero. En otras palabras, el evangelio del hombre acerca de Cristo y el evangelio que había sido proclamado continuaba con el evangelio acerca de Cristo. Ahora, algo sucedió para destruir todos los registros históricos del progreso de la Iglesia durante los primeros 100 años. Así que desde aproximadamente 21 o 22 años después de que Cristo ascendió al cielo, durante 100 años hasta aproximadamente el año 150 después de Cristo. Y luego se levanta el telón sobre la historia de la Iglesia. Y encontramos una iglesia que se llama cristiana, pero una iglesia que es diametralmente opuesta a la iglesia que fundó Jesucristo. Una iglesia que no predica el evangelio que Él predicó. Ese es el mensaje que Dios envió por medio de Jesús acerca del reino de Dios que no estaba siendo proclamado, sino simplemente un mensaje acerca de Jesús, diciendo que Jesús es el Cristo y proclamando que Él era el Mesías. Ahora bien, en cuanto al evangelio del reino, ¿qué es exactamente el evangelio del reino? ¿Qué es un reino? ¿Y qué es el reino de Dios? Ahí es donde el mundo entero, mis amigos, ha sido engañado durante 1900 años. Las iglesias han sido engañadas, incluso dentro de las iglesias. No oirán que se proclame ese evangelio, repito, en las iglesias. No oirán que se proclame el evangelio de Jesucristo. Ahora bien, esa es una declaración bastante fuerte, pero deberían pensar en ello. Permítanme volver atrás y explicar algo acerca de este evangelio del reino de Dios y por qué es tan importante. Un hombre llamado Nicodemo era fariseo. Vino a Jesús. El pueblo judío en el tiempo de Cristo era una nación cautiva bajo los romanos y estaba gobernado por el imperio romano. Y el gobierno romano estaba usando a los fariseos, que era una de las sectas religiosas de ese tiempo. Pero ahora en Juan, el 3 capítulo, este Nicodemo había venido a Jesús y le dijo a Jesús que él sabía quién era Jesús realmente. Él entendía que Jesús era el Mesías. Y él dijo, nosotros los fariseos lo sabemos. Y luego Jesús inmediatamente dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, bueno, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, todos están confundidos sobre eso hoy. Continuemos y veamos cómo Jesús respondió a esa pregunta. Jesús respondió, versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu. Pero ahora, ¿qué significa nacer del Espíritu? Todos están confundidos sobre eso hoy. No puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es algo en lo que uno puede entrar, y no puede entrar en él a menos que nazca de Dios. Él continuó, lo que es nacido de la carne, carne es. Y aquellos que están proclamando un evangelio acerca de Cristo y diciendo que son cristianos nacidos de nuevo, son carne, no son espíritu, son carne. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Y les digo con la autoridad de Jesucristo, no son espíritu, son carne. Pero dicen que son cristianos nacidos de nuevo. Simplemente no entienden. Leerán en su Biblia en Apocalipsis el capítulo 12 que todas las naciones, el mundo entero, está engañado por Satanás, el diablo. Y eso incluye a las iglesias. Hoy están predicando un evangelio diferente, un evangelio falso. El verdadero evangelio no se proclama durante 1900 años. 1900 años. Ahora, quiero que noten lo que realmente significa nacer de nuevo. Vamos al capítulo 15 de 1 de Corintios, donde lo encontramos nuevamente. Y el capítulo 15, 1 de Corintios, es el capítulo de la resurrección. Ahora bien,
¿Por qué en la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas no se oye nada acerca de una resurrección? El domingo de Pascua, como lo llaman, hablan de la resurrección de Jesús, pero nunca hablan de la resurrección de las personas que han muerto. No, no. Dicen que las personas que han muerto han ido directamente al cielo o al infierno. Y si han ido al infierno, como supongo que debe haber sido la mayoría, se supone que deben estar ardiendo vivos y ardiendo y ardiendo y ardiendo y nunca quemándose. Pero yo diría que es mejor que creas en la Biblia en lugar de creer ese tipo de cosas. Ahora, en 1 Corintios el capítulo 15, comenzando con el versículo 19, donde el apóstol Pablo dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, eso es lo que tienen en las iglesias de este mundo, porque están muy engañadas. No entienden cuál es la verdadera promesa de Dios y no entienden nada acerca del reino de Dios. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora, ¿ha resucitado Cristo de los muertos? Sí, lo reconocen, y se convierte en las primicias de los que durmieron. En otras palabras, las primicias de otras personas que han muerto, y Él es el primer fruto por una resurrección de entre los muertos, como les mostraré un poco más adelante. Ahora el siguiente versículo, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, y por un hombre, Adán, la muerte, y por el segundo hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. El siguiente versículo dice: porque así como en Adán todos mueren, así también todos los que han vivido han muerto, excepto aquellos que tienen menos de 50 años y que viven hasta el presente. Y no creo que haya nadie sobre la faz de la tierra que tenga 150 años en el presente. No estoy muy lejos de los 100, ni siquiera yo mismo ahora, y espero alcanzarlos, si Dios quiere. Pero no hay nadie que yo conozca que tenga 150 años hoy, y todos los demás que han nacido han muerto. ¿Dónde están? ¿Y qué ha sucedido? Eso dice que así como en Adán todos mueren y todos murieron, y así también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que han muerto volverán a la vida en la resurrección. Piensen en sus seres queridos que murieron, las personas que conocieron, tal vez sus propios hijos, tal vez sus propios padres. Todos volverán a la vida mediante una resurrección. Y es mejor que crean que en lugar de los cuentos de hadas que muchos de ustedes han estado creyendo, es mejor que busquen en la Biblia, que es la palabra de Dios, y no la palabra del hombre. Y entonces crea lo que encuentre en su Biblia, no lo que yo predico ni lo que predican otros ministros. No me crea más a mí que a ellos. Busque en su propia Biblia y crea lo que ve allí. Y si predico su palabra fielmente, más vale que esté de acuerdo. Más vale que esté de acuerdo con lo que encuentre en la Biblia. Ahora, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Él es el primero en ser resucitado. Y en el capítulo 8 de Romanos, Él es el primogénito de muchos hermanos que también serán resucitados y traídos de vuelta a la vida. Cristo, las primicias, después los que son de Cristo, aquellos que aceptaron a Cristo y han sido realmente de Cristo, y han sido cristianos, vendrán más tarde y luego vendrá el fin. Después de eso, hay más adelante. Espero tener tiempo para entrar en eso en este programa. Ahora, quiero que continúen en el versículo 42 y vean acerca de la resurrección y acerca del reino de Dios. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Cuando la gente muere, el cuerpo entra en corrupción, se pudre y resucita en incorrupción, Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural. Y aquellos que dicen que son cristianos nacidos de nuevo están en un cuerpo natural. Están en un cuerpo natural. Y se siembra. El humano que muere es sembrado en un cuerpo natural. Resucita un cuerpo espiritual. Es un cuerpo completamente diferente. Jesús dijo que lo que nace del espíritu, espíritu es. Está compuesto de espíritu. Es un cuerpo espiritual. No significa simplemente aceptar a Jesús en tu mente y por lo tanto nacer de nuevo. Es un cambio en todo el cuerpo. Ya ni siquiera tendrás un corazón bombeando sangre. No tendrás que respirar aire. Tu cuerpo estará compuesto de espíritu. Nunca estarás enfermo. No puedes resfriarte ni enfermarte una vez que estás en un cuerpo espiritual. Por lo tanto, hay un cuerpo físico y un cuerpo espiritual.
y en la resurrección todos los que hayan muerto en Cristo serán resucitados. Ahora, continuando en el versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, un cuerpo compuesto directamente de la tierra, de carne, nosotros, es decir, los cristianos que realmente estamos convertidos y tenemos el Espíritu de Dios, también traeremos la imagen del celestial, ese cuerpo espiritual. No dice en el cielo, sino un cuerpo de tipo celestial. Ahora bien, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, y todos aquellos que piensan que son cristianos nacidos de nuevo, ahora son carne y sangre. Os llamo a entender que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que el reino de Dios es algo que se puede heredar, pero no se puede heredar el reino de Dios mientras se sea un ser humano en un cuerpo de carne y sangre y no se haya nacido de nuevo. Mientras se esté en un cuerpo humano de carne y sangre, he aquí, os muestro un misterio. No todos dormiremos, o eso es simplemente en lenguaje bíblico para decir estar muertos, pero todos seremos transformados. Nuestro cuerpo va a ser transformado en carácter en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, porque la trompeta sonará, y eso se llama como la última trompeta en las profecías de la Biblia. Los muertos serán resucitados por una resurrección, resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados si todavía estamos vivos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción para entrar en el reino de Dios, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora bien, en cuanto al fin del mundo, Jesús estaba hablando a sus propios discípulos. Habían estado en el templo de Jerusalén, habían salido del templo, y los discípulos le estaban mostrando a Jesús los edificios del templo. Y él les estaba diciendo que pronto llegaría el tiempo, y llegó durante su vida en el año 70 después de Cristo, en que el templo sería destruido, y no quedaría ningún edificio sobre otro. Si leen eso en el versículo 3 aquí en Mateo 24, también lo leen en el capítulo 13 de Marcos y en el 21 de Lucas. Y mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron a él. En realidad, eran 4 de ellos en privado, diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?» Ahora bien, las cosas que había estado discutiendo eran la destrucción de los edificios del templo. Ahora bien, ellos pensaban que su segunda venida sería al mismo tiempo, que el fin de este mundo y el comienzo del mundo de mañana vendrían al mismo tiempo. Pensaban que sucedería durante su vida. Todos los discípulos de Jesús lo creían completamente. Nunca entendieron del todo que sucedería más de 1900 años después. Y decían, ¿cuál será la señal de tu venida? Pensaban que la venida de Jesús ocurriría al mismo tiempo y al fin del mundo. Y entonces Jesús les respondió a ellos, a aquellos discípulos, y les dijo, «Mirad que nadie os engañe». Estaba hablando a sus propios discípulos, porque muchos vendrán en mi nombre como sus ministros, pero serán falsos ministros. Se dedicarán a un ministerio acerca de Cristo, pero no al ministerio de Cristo, no al evangelio de Cristo, sino a un evangelio de hombres acerca de Cristo. Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Ellos vendrían diciendo que Jesús es el Cristo. Vendrían y predicarían el evangelio acerca de Cristo, que Jesús es el Cristo, diciendo que yo soy el Cristo, y engañarían a muchos. ¿Cómo engañarían? Porque los engañarían acerca del reino de Dios, porque los engañarían y solo dirían que Jesús es el Cristo, y no les darían el evangelio. Jesús dijo, debéis creer en el evangelio del reino de Dios. Arrepentíos. Veréis, el reino de Dios es el gobierno de Dios, y todos los gobiernos están gobernados por una ley, y la ley de Dios es una ley espiritual, es una forma de vida. Y si la gente viviera de acuerdo con la ley de Dios, no habría nada más que felicidad y paz sobre la faz de esta tierra. Y toda la infelicidad y todos nuestros problemas y toda la violencia y la miseria y las guerras han surgido por vivir de una manera completamente diferente, porque no están viviendo de acuerdo con el gobierno de Dios o el reino de Dios. Ahora sigamos. Lo siguiente que sucederá después de que este evangelio del reino sea proclamado en todo el mundo para testimonio, y está siendo proclamado en este programa, y Satanás, el diablo, lo sabe y odia este programa. Por cierto, lo siguiente que sucederá, casi tengo tiempo para decirlo, comenzando en el versículo 21 de Mateo 24.
Porque después de que este Evangelio del Reino haya sido finalmente proclamado, y no ha sido proclamado en 1900 años, entonces habrá una gran tribulación, o un tiempo de angustia mundial, cual no lo ha sido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, esos días de tal angustia mundial, nadie sería salvo, sino por causa de los escogidos, es decir, los que están en la verdadera iglesia de Dios. Esos días serán acortados. Y tiene que ser el tiempo de la guerra nuclear. Y la guerra nuclear solo ha llegado desde que este Evangelio del Reino ha sido proclamado en este mismo programa. Y no sé si se está proclamado en algún otro. Dios nos salve y nos ayude. Lamento decirlo, pero no conozco ningún otro programa que predique el Evangelio de Jesucristo acerca del reino de Dios. Me gustaría tener tiempo para continuar y darles un poco más acerca de lo que es ese reino. Tengo un libro sobre eso si quieren escribir para solicitarlo. Pero debo hacerlo porque se me está acabando el tiempo y quiero que obtengan un folleto que tengo sobre este mismo tiempo y se llama Un mundo cautivo. Y les habla acerca del mundo y la condición en la que se encuentra ahora mismo. Un mundo cautivo. Ese es nuestro último libro. Y aquí se encuentran rejas por todo el mundo y el mundo entero está tras las rejas. Está siendo mantenido cautivo. Ese es nuestro último libro. Creo que solo lo he anunciado una vez antes en este programa. Además, una vez más, permítanme anunciar este folleto, la llave maestra de la profecía, donde se menciona a los Estados Unidos, nuestro país, los Estados Unidos, donde se menciona en las profecías bíblicas y qué va a suceder con los Estados Unidos según la profecía bíblica en los próximos 1, 2, 5, 10 años o algo así. No puedo precisar el tiempo, pero aproximadamente muy pocos años. En el último capítulo encontrarán eso en este libro y no hay costo alguno. Ahora, más de 3,5 millones de personas han solicitado este libro y ya se han enviado gratis y sin cargo a más de 3,5 millones. Me gustaría agregarte a esos 3,5 millones. Dudo que haya salido recientemente otro libro sobre un tema similar para tanta gente como ese. Y luego está la revista La Pura Verdad, la mejor revista publicada en todo el mundo y una de las revistas de mayor circulación fuera de Reader's Digest y National Geographic. Hay muy pocas revistas publicadas con una circulación tan grande como La Pura Verdad. Su circulación es de más de 7 millones y está cerca de los 8 millones. El programa anterior y toda la literatura fueron producidos y patrocinados por la Iglesia de Dios Universal.